Para esta mañana he querido compartir con ustedes una historia muy antigua. Este es un día en el que se produce un acto especial en la vida de la nación cuando el Estado, el gobierno convoca al pueblo para expresar su voluntad en las urnas. Que qué es lo que se vaya a hacer con esa voluntad no sabemos, pero por lo menos sí existe la invitación a ir y emitir un voto y de esa manera participar en la vida de nuestro país, en la vida de nuestra sociedad. La historia que les voy a compartir, o la reflexión que vamos a hacer a raíz de esa historia, es una historia muy antigua. Esto ocurrió, centavos más, centavos menos, hace casi 3.000 años. Y el texto es un poco extenso, yo los voy a invitar a que ustedes lo lean por su cuenta, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, está muy medidito. Pero se encuentra entre los capítulos 6 y 7 del segundo libro de los Reyes. Eso está en el Antiguo Testamento. Ustedes anotan allí, Segunda Reyes, final del capítulo 6, sobre todo el verso 20 en adelante, y todo el capítulo 7. Israel se había dividido ya en dos reinos: el reino del norte, con la capital, la ciudad de Samaria, y el reino del sur, con su capital, Jerusalén. El reino del sur se llamó Judá. O sea, lo que inicialmente era un solo Israel, ahora se separó: Israel al norte y Judá al sur. La historia se desarrolla en Samaria. Los ejércitos de Siria, bajo la dirección de Ben-Hadad, vienen y sitian la ciudad. La rodean y no permiten que nadie entre ni salga. Y se produce una terrible hambruna en la ciudad de Samaria. Ninguno de nosotros ha tenido esa experiencia. No se dan esas cosas. Pero en ese tiempo era la manera normal de hacer la guerra. Para que tengan una pequeña idea de lo que estaba sucediendo en ese lugar, vamos a leer en el capítulo 6 los versos 26 al 29. Ahora imagínense la escena. El rey de Israel está caminando. Ustedes saben que esas ciudades estaban rodeadas por unos muros, como los de Cartagena. Quienes han ido a Cartagena han visto un muro que rodea una ciudad. El rey está caminando por encima de uno de sus muros y miren lo que sucede entre el verso 26 y el 29 del capítulo 6. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío, sálvanos». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Que lo que están pidiendo es comida. Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: danos a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: «Da acá tu hijo para comerlo». Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Se imaginan ustedes el grado terrible de tragedia y de barbarie al que se puede haber llegado para una cosa así? Se ha acabado toda la comida que había en la ciudad. Ya saquearon los supermercados y las tiendas, ya no hay nada. Se está recurriendo al canibalismo, se están comiendo a los niños. Desde las murallas, el ejército de los sirios se ve alrededor de toda la ciudad. Allá en las colinas que rodean Samaria, eso está lleno, parecen langostas. Se ven las carpas, las tiendas de los sirios. Nadie puede salir, nadie puede entrar. Parece que han estado allí desde siempre. Ya es difícil recordar el tiempo en que se podía viajar, entrar y salir. Llegaban las caravanas de camellos cargadas de comida de diferentes partes de la región. Ya eso
no sucede. Y la gente solamente se está preguntando, ¿cómo es que voy a morir? ¿Entrarán ellos a la fuerza? ¿Quemarán la ciudad? ¿Me asesinarán? ¿Moriré de hambre? ¿Moriré de una enfermedad? De pronto mejor acabemos con todo esto, me subo a la muralla y me tiro de cabeza para morir más rápido. En esas circunstancias se nos dice que aparecen 4 leprosos que vivían en alguno de los tugurios que se formaban alrededor de la ciudad. ¿Qué sucede? Por ley, cuando a una persona le aparecía alguna lesión en la piel, debía ir donde el sacerdote. El sacerdote lo miraba y decretaba si eso era lepra o no era lepra. Ahora, muchas enfermedades de la piel que hoy que catalogarían de otra forma, como una infección, como un hongo, como una alergia, lo que fuera, caían todas bajo la misma bolsa, bajo la misma categoría de lepra. Y si decretaban que lo que tenías era lepra, por ley tú no podías quedarte viviendo en tu casa, no podías quedar con tu familia, ni siquiera podías quedar dentro de la ciudad para evitar que fueras a contagiar a otros. Tenías que salir de la ciudad y armar un cambuche en algún lado. Entonces se armaban tugurios de leprosos alrededor de las ciudades. Si iban por los caminos y veían que alguien venía en sentido contrario, tenían que cubrirse y gritar, impuro, impuro, y apartarse para que nadie tuviera contacto con ellos. Pues bien, 4 de estos caballeros se ponen a pensar y dicen, bueno, eso está entre los versos 3 y 4 del capítulo 7, ellos se ponen a pensar y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si nos quedamos aquí donde estamos, al pie de la muralla, nos va a ir mal, vamos a morir, no hay comida. Esa gente desde adentro anda tirando cadáveres, se han apilado los cadáveres al pie de la muralla, que afuera no se puede vivir con este olor tan espantoso. Si entramos a la ciudad, pues peor, porque allí también se están muriendo de hambre y además nos pueden asesinar por violar la ley y meternos a la ciudad. Vamos donde los sirios. En últimas, si vamos allá y nos matan, pues peor no podemos estar. Y es más, hasta morimos más rápido. De pronto nos ven y se asustan y se apartan y nosotros podemos salir del anillo que ellos han generado alrededor de la ciudad. Pues listo, nos escapamos y nos vamos a otro lugar donde sí haya comida. En últimas, peor no nos puede ir. Vámonos para allá. Y efectivamente, estos señores agarran camino y van hacia el campamento de los sirios. Ya ha anochecido. O está anocheciendo. No se ve bien. Tienen que acercarse mucho. Pero cuando están cerca del campamento ellos dicen, algo no anda bien aquí. Algo no está funcionando. No hay bulla. Acerquémonos un poco más. No hay guardias. Nadie los detiene. Nadie les pregunta nada. Llegan hasta la mismísima tienda del general y con mucho miedo abren. No hay nadie. Todos se fueron. El escritor de Reyes nos dice que el Señor había hecho huir al ejército sirio. Ellos no lo sabían. Recién estaban llegando y no encontraban a nadie. Miraron en la mesa, la comida estaba servida, un poquito fría, pero fresca y se podía comer. Ahora, para ustedes que han desayunado esta mañana antes de venir acá, decir que encontraron una comida que estaba fría, de pronto a medio comer, pero que estaba buena, no les significa nada. ¿Cuántos de ustedes se comerían la mitad del chorizo que había dejado el soldado sirio? Nadie. Pero recuerden que ellos vienen de una ciudad que está muerta del hambre.
Dice que se vendía la cabeza de un burro por 50 piezas de plata y un tarrito de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Ellos vieron comida allí. ¿Qué se imaginan que hicieron? Es obvio, se sentaron a manteles y comieron hasta más no poder. Pero estaban rodeados de muchos lujos: oro, plata, sedas, brocados. Uy, no. Y además los sirios habían sido tan amables que hasta dejaron los burros, los camellos, las mulas, todo lo habían dejado. ¿Qué hicieron estos amigos? Cargaron esos tesoros en los camellos, en los burros, en los caballos, y fueron y buscaron unas cuevas y lo escondieron. Cuando regresaron al campamento, ese ejercicio les había abierto el apetito y otra vez se sentaron a comer y otra vez cargaron tesoros y otra vez los llevaron a esconder y otra vez regresaron, y no sé cuántas veces ese ciclo se repitió durante toda la noche. Estaban felices. Yo me imagino que sería el equivalente a hoy en día encontrarse un tiquete del baloto, porque yo sé que ustedes no lo compran, ¿no? Pero se lo encontraron y se lo ganaron. Hasta que en un momento dado dejaron de hablar, dejaron de reír, dejaron de cantar. Porque se dieron cuenta de una cosa. Verso 9. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo y demos aviso en palacio. Ya era de noche. Estaban alrededor de una fogata con un palillo limpiándose los dientes después del tremendo banquete que se habían dado, felices de la vida. Y de un momento a otro se produce un silencio incómodo. Se miran unos a otros con la copa de oro llena de vino fino de Siria en la mano, y la sonrisa se les congeló. La llenura se les convirtió en náusea. Las sedas que los cubrían les producían piquiña. Porque ellos estaban sentados allí, comiendo y bebiendo y acumulando tesoros, sabiendo que en ese mismo momento, en la ciudad de Samaria, sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hijos, sus esposas, sus primos, sus amigos y sus vecinos se estaban comiendo unos a otros. Se estaban suicidando por la desesperación. Estaban asesinando a sus hijos para no verlos morir de hambre. Mientras ellos tragaban y bebían y reían. Y dijeron: esto no está bien. Estos son días de buenas noticias y nosotros callamos. Esto es maldad. Tenemos que ir a avisarles. Paremos ahí un momentico la película, pongamos pausa y preguntémonos: ¿esto qué cosa nos recuerda o qué cosas evoca en nuestra mente? Porque si nosotros empezamos a pensar simplemente en las palabras y en las expresiones, aquellos de ustedes que ya seguramente tienen años en la vida cristiana, si yo les pregunto ¿cómo se dice en griego buenas noticias? ¿Saben? Yo sé que ustedes saben griego.
Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo se dice en griego? Visión de lejos. Televisión. Uy, tan chévere. Y audio de lejos. Teléfono. ¿Sí ven que saben griego? ¿Cómo se dice buenas noticias en griego? Evangelio. Bien fácil. Eu es bueno y ángelos es mensaje. Buen mensaje, buena noticia. El mismo Señor Jesús nos dice que parte de la misión por la cual Él ha venido a este mundo es anunciar el año agradable del Señor. El ángel se le aparece a los pastores alrededor del tiempo del nacimiento de Jesús y les dice: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Miren que les traigo buenas noticias, miren que les traigo evangelio, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Yo sé dónde está la vida y sé dónde están los que se están muriendo. Puedo juntar las dos cosas y traer la buena noticia. Pero si yo me callo, si yo no lo hago, si yo me quedo aquí comiendo, bebiendo y guardando mis tesoros, mi maldad me va a alcanzar. Eso es lo que les está pasando a estos leprosos. Por algún motivo nosotros los cristianos hemos dejado de pensar en el Evangelio como buenas noticias. Fueron buenas noticias para mí. Y ahí quedó. ¿Y qué voy a hacer con el Evangelio?, nos dice el Señor. Nosotros respondemos: heme aquí, Señor, envíalo a Él. Conmigo no cuentes, porque yo estoy muy cómodo y me va a incomodar ese tema de llevar las buenas noticias. ¿Qué podemos aprender nosotros de estos 4 leprosos? Vamos por partes. Creo que la primera lección que nos deja es una invitación a la identificación. Ya les he comentado cómo los leprosos eran considerados marginales, en algunos casos hasta desechos sociales, basura social. Yo no sé si a ustedes les va a ofender, espero que sí, pero eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Yo sé que hay quienes creen que no. Hay quienes están convencidos de que el Evangelio les llegó, que Dios les envió un mensajero, alguien los invitó o se les cruzó en el camino porque eran la gran cosa. Y están sentados ahí pensando: claro, ¿cómo no me iba a ser cristiano Dios? Es que sin mí no puede vivir. Además, mírenme, soy tan lindo, soy tan lleno de dones y son tan lleno de talentos. Mejor dicho, la iglesia se sacó la lotería conmigo. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Vayan ustedes a 1 Corintios, capítulo 1. No lo vamos a leer ahora, pero léanlo con calma. De lo vil y lo menospreciado de este mundo fue que Dios nos escogió a nosotros. Mejor dicho, de lo peor de lo peor. Ay, no, yo de lo peor, sí, tú. Y yo también. Para que jamás nos olvidemos que si estamos aquí es por la pura gracia y misericordia de Dios, que nos sacó de ese pantano. ¿Por mis buenas obras? ¿Por mi look? ¿Porque yo soy buena gente? No. Tú y yo éramos esos leprosos. No valíamos ni 5.
muertos y condenados en nuestros delitos y pecados, en nuestras esclavitudes, en nuestras iniquidades. Lo único que sabíamos hacer con nuestros dolores, nuestros rencores y nuestras amarguras era sepultarlos en alcohol, en droga, en sexo, en entretenimiento, en trabajo duro, en lo que fuera, que no me permita pensar cómo estoy de podrido y cómo estoy de quebrado adentro. Pero un día alguien me dio buenas noticias. Y algún día encontré donde había comida para mi hambre. Encontré el pan de vida. Encontré donde había una luz que alumbrara en mis rincones oscuros. Encontré la luz del mundo. Y qué cambio en mi vida el día que Jesús llegó y me dijo: yo te perdono. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que los discípulos del Señor. ¿Se acuerdan cuando los invitó al monte de la Transfiguración? Vengan, muchachos, les voy a mostrar algo muy especial. Vengan conmigo. Suben al monte y ¡plum! Aparece Moisés, aparece Elías. El Señor se transforma completamente. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Se acuerdan? Primero se sorprenden. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué fantástico! ¿Y cuál es la propuesta de ellos? Señor, qué cosa tan fantástica. Hagamos un cambuche y quedémonos aquí para siempre. Y ellos, pues que se los lleve el diablo. ¿Qué hace Jesús? ¿Cuál cambuche? Vamos otra vez para abajo. ¿Y se acuerdan cuál es el primer episodio? Apenas bajan ellos del monte de la Transfiguración. Un padre trayendo a su hijo, revolcado en convulsiones, lleno de espuma, porque un espíritu maligno lo estaba atormentando. Yo los llevé al monte un momentico para que vieran mi gloria, pero para que eso alimentara la resolución de ustedes a regresar a ese mundo, a seguir luchando en contra de la maldad que se está comiendo a la gente. Pero para eso tenemos que reconocer nuestra condición de leprosos. Por algún motivo los cristianos hemos pasado a creernos de buena familia, de mejor familia que todos los demás. Y miramos hacia afuera a la calle y decimos: ay, sí, pobrecitos. Pero pobrecitos, ¿por qué? Porque no son como nosotros. Y queremos no que se conviertan a Cristo, sino que se conviertan en nosotros. Y estamos felices con que empiecen a hablar como nosotros, a caminar como nosotros. Entonces sí sacan el habladito evangélico y el caminadito evangélico. Pero ¿qué de la realidad de Cristo en sus vidas? ¿Y a qué los mueve Cristo en sus vidas? Entonces lo primero que encontramos es que necesitamos identificarnos con esos leprosos y asumir desde allí nuestra responsabilidad, como lo hicieron ellos. Y eso nos lleva a la segunda lección. Repitan conmigo: esto no está bien. No es difícil, no es griego, no es chino, no es mandarín. Esto no está bien. Nosotros nos estamos alimentando, nosotros estamos cómodos, nosotros estamos bien vestidos, nosotros estamos acumulando tesoros, y los nuestros se están muriendo en la angustia, en la desesperación, en el canibalismo. Ay, no, esto no está bien. Si nosotros callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. Hay un evangelio mentiroso que es
predominante hoy en día. Uno prende la televisión, ahí está. Uno prende una radio, ahí está. Uno entra a una iglesia donde cree que va a encontrar una sana exposición de las Escrituras y ahí está. Ese evangelio, entre comillas, evangelio con E minúscula, un evangelio maldito que nos ha dicho: ven a Cristo para que seas rico, para que seas hermoso, para que todo te vaya bien. ¿Hay bendición en venir a Cristo? Por supuesto que la hay. Pero ¿es esa la razón para venir a Cristo? Cuando el evangelio se empezó a predicar fue: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Arrepiéntete, porque eres una porquería. Eres un ser rebelde en contra de la voluntad de Dios. Mereces solamente la ira de Dios. Arrepiéntete, porque Él ha extendido su gracia y te quiere perdonar y te quiere convertir en algo completamente diferente. Una versión un poquito más sutil de ese evangelio es: ven a Cristo para que vivas bien, para que seas feliz. Si tienes a Cristo, vivirás en paz, vivirás tranquilo, la vida te sonreirá. ¿Saben qué? Eso no está bien. Porque la Escritura dice: y de la boca misma de nuestro Señor Jesús, al que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sea feliz. ¿No? No suena, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si en tu caminar, en tu peregrinaje como discípulo de Jesucristo encuentras una puerta angosta y una puerta amplia, ¿por cuál es la que nos invita a entrar el Señor? Porque el camino amplio, fácil, bonito, bordeado de flores es el que lleva a la perdición. Mientras que la Escritura nos invita al servicio, más allá, al sacrificio en el nombre de Jesús. ¿Que encontraremos bendición allí? Sí. ¿Y que encontraremos gozo allí? Sí. Pero es posible que sea el estilo de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni ovejas en la majada, no haya labrado mantenimiento, ni ovejas en los cuernos. ¿Saben qué? Con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está llevado, no tiene un centavo, está pobre, ¿es feliz? Probablemente no, pero se gozará en el Dios de su salvación. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quién he creído, y allí es donde nace mi paz y donde nace mi gozo. No necesariamente en la felicidad que me puede dar el cumplimiento de mis sueños, de mis proyectos, el engorde de mi cuenta bancaria. Ese es el tipo de visión que lleva a la esposa de Lot a decir: mira, Dios te quitó todo lo que tenías, toda tu riqueza, incluso tus hijos. ¿Sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Y nosotros estamos sentados ahí muchas veces creyendo que Dios nos ama porque nos va bien. Y apenas nos toca la puerta una crisis económica, una dificultad con un hijo, un diagnóstico terrible en una visita al médico, ¿qué es lo primero que salimos? Ay, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, maldigo a Dios. ¿Qué Dios? Ese Dios no sirve, no funciona. ¿Cuánta gente ha estado sentada entre nosotros y ya no lo está?
porque le dio a Dios 6 meses y las cosas no salieron como ellos querían. ¿Dónde está? Señor, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros en el ejercicio de nuestro discipulado y nuestro servicio como cristiano, al cual estamos llamados todos, no nos hemos encontrado en situaciones en las que le tenemos que decir al Señor: yo no quiero hacer eso, no me mandes a mí, no me lo pidas a mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Recibir a Jesucristo como Señor, no solo como Salvador, como Señor de mi vida, significa: ya no es mi voluntad la que se va a hacer en mi vida, sino la tuya. Me guste o no me guste, me convenga o no me convenga, me haga feliz o no me haga feliz, que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Es lo único que yo quiero. Críame para eso, edúcame para eso, entréname para eso, porque es lo único que yo quiero hacer y encontrar allí mi gozo. Tercera lección que podemos aprender: no solo que no está bien las cosas y hay que hacerlas bien de acuerdo a lo que dirige y guía la palabra del Señor. Es tiempo de buenas noticias y nosotros callamos. Si de verdad nosotros entendemos el Evangelio y si de verdad entendemos lo que significa para el que no tiene a Cristo, no solo una vida miserable en este lado de la eternidad, sino la condenación por toda la eternidad, estaríamos desesperados por llevar estas buenas noticias allá, a la ciudad. ¿Ustedes se han dado cuenta que nuestra ciudad está sitiada? Nuestro país está sitiado. Nuestro mundo está sitiado por un ejército poderoso, grande, sanguinario y perverso, que no quiere que entre la luz, no quiere que entre el alimento, que está esperando que nos comamos a nuestros propios hijos, que tira a los hijos contra los padres, que sale y pone magistrados en lugares muy altos de la sociedad para decirle a nuestros hijos: ustedes tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y sus padres no tienen derecho a decirles lo que deben hacer y cómo deben vivir. ¿Quieren drogarse? Dróguense, muchachos. ¿Quieren morir alcoholizados a los 13 años? Hágale. ¿Quieren vivir una vida sexualmente desbocada, de manera que a los 14, 15 años sean gente a la que está completamente ajada en cuerpo y alma? Hágale, papito, porque ese es el libre desarrollo de la personalidad. Tire por la ventana todo lo que sea disciplina. Tire por la ventana todo lo que sea el demorar la gratificación en algún elemento de su vida. Destrúyase, porque para eso es el libre desarrollo de la personalidad. Hoy se siente hombre, hoy es hombre. Mañana se siente mujer, cambie. Dios no existe, Dios no ha hecho nada, Dios no te ha hecho a ti, Dios no existe. Es simplemente una imagen que por ahí alguien se inventó para fregarte la vida. Ese es el ejército que tiene rodeada nuestra ciudad. Y hoy es día de buenas noticias, porque ese ejército está vencido. Pero nosotros callamos. Y la gente en la ciudad sigue muriéndose presa de la desesperación y de la angustia, viendo que este mundo es cada día peor. Como los discípulos en el monte de la transfiguración decimos: nosotros estamos aquí muy ricos, a los demás que se los lleve el diablo. Y el diablo se los está llevando. ¿Sabían ustedes
que hace muy poco en Gran Bretaña crearon un nuevo ministerio. Así como está el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte. Hoy en ese país, y claro, como todos los demás copiamos eso, muy pronto lo habrá también en los nuestros, hay un Ministerio de la Soledad. Porque se calcula que casi la cuarta parte de la población de ese país vive en una extrema soledad. Y dicen, es gente a la que le pasan semanas y no ha tenido una sola persona con lo cual intercambiar una conversación en la que pueda decir cómo se siente. Sí, ha hablado con el tendero y le dijo, deme un paquete de pasta, ¿cuánto cuesta? Aquí está, bueno, hasta luego. Ese es el único intercambio. Y es un problema de salud pública tan grande que ya han puesto ministro para eso, para que desarrolle políticas de Estado en la lucha contra la soledad. Yo no tengo que venir a contarles a ustedes que esta ciudad, a pesar de que representa un porcentaje muy pequeño de la población de todo el país, tiene un porcentaje inmenso de suicidio en comparación con el resto del país. Y sobre todo, suicidio de jóvenes. Nos hemos preguntado qué está pasando. Como iglesia nos hemos sentado a tomar un tinto y decir, ¿qué está sucediendo en mi ciudad? Que en esa época de la vida en la que un muchacho o una chica debieran mirar hacia el frente y tener los bolsillos repletos de sueños, de anhelos, de proyectos en la vida, de ilusiones, lo tienen lleno de otras cosas que los lleva a decidir quitarse la vida. ¿Cuál es el nivel de desesperación en el que están viviendo estas personas que los lleva a ese punto? Es tiempo de buenas noticias. La cantidad de dolor que hay a nuestro alrededor, la cantidad de injusticia que hay a nuestro alrededor nos obliga a preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos llevar un rayito de luz en medio de tanta oscuridad? ¿Cómo podemos servirle a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestro país de manera tal que ellos puedan decir, ¿y esto de dónde viene? Esta bocanada de aire fresco, ¿de dónde viene? Este pancito, esta arepita que me estás alcanzando en mi hambre, ¿de dónde sale? Y poder decirle, esto te llega a ti en el nombre de un Dios de amor, en el nombre de Jesucristo. Lean al final de Mateo y van a encontrar que llegará el día en que el Señor juzgará a las naciones y les dirá, yo estuve desnudo y no me vestiste, estuve hambriento y no me alimentaste, estuve enfermo, preso y no me visitaste. ¿No estaremos cayendo en lo mismo? Nos estamos armando un cambuche en el monte de la transfiguración. Hay demasiado dolor a nuestro alrededor para quedarnos impávidos, comiendo, bebiendo y escondiendo tesoros. Esto es maldad. Es tiempo de buenas noticias y nosotros callamos. Si nosotros entendemos esto, no nos vamos a poder quedar quietos y no nos vamos a poder quedar callados. Si nosotros entendemos esto, vamos a encontrar maneras para salir a hablar del amor de Dios. Vamos a encontrar maneras para invitar a la gente a esa serie de eventos que se van a dar en Semana Santa. Vamos a ser tan creativos, tan insistentes, tan apasionados en nuestra invitación que no va a haber sillas vacías. Va a haber gente parada, pegada a las paredes, sentados en el piso, porque saben que tienen hambre,
pero no saben que te hemos encontrado comida. Y no se trata de que haya más personas practicando la religión evangélica. En últimas, ninguna religión salva a nadie. Se trata de que haya más personas que se encuentren con ese que les puede cambiar la vida. Que conozcan a ese que algún día conocimos nosotros por la gracia y la misericordia de Dios, y su nombre es Jesús de Nazaret. Y sí, Él murió, pero resucitó y está vivo. Y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y que no nos dejaría, ni nos desampararía, ni nos abandonaría. Él está con nosotros hoy aquí. Y tiene buenas noticias para ese familiar, para ese vecino, para ese amigo que se está ahogando en la miseria de su humanidad. Y para esas noticias, para transmitir esas noticias, nos tiene a nosotros. Para llevarle ese pan al hambriento, nos tiene a nosotros. ¿Qué pasa si las iglesias en una ciudad se ponen de acuerdo y se reparten y dicen, mire, nosotros el lunes, los bautistas el martes, los presbiterianos el miércoles, los de las asambleas el jueves y qué sé yo, vamos a ir a tal esquina, en tal sitio, donde se reúne una cantidad de gente, que por ahí hay quienes llaman desechables, desechos de la sociedad y demás, y simplemente nos aparecemos con un termo de café con leche y unos sándwiches. Y que ellos sepan que si por lo menos van a comer una vez al día, es porque esos locos, rayados, discípulos de Jesús les llevan eso. O vamos y nos le metemos al rancho a los sirios y buscamos cuántas niñas y cuántos jovencitos están viviendo en la prostitución, no porque quieren, sino porque no tienen otra cosa que hacer. Y están metidos en un mar de desesperación del cual no saben cómo salir. Y eso por mencionar solamente los problemas más grandes. Pongámonos a buscar cuántos ancianitos y cuántas ancianitas viven en una habitación miserable, pensando con miedo cuándo será la próxima vez que se les acabe lo que tienen en la alacena, porque no sienten que tienen ni fuerzas para salir a buscar algo. O vayamos al hospital y preguntemos, ¿hay algún enfermo al que nadie lo visita? Pero todo eso tiene un problema muy grande: incomoda. Una de las cosas que yo hago es consejería, y alguien me dijo, pero ¿por qué haces eso? ¿Cómo terminas después de pasarte una mañana o una tarde escuchando los problemas de otros? No termina más llevado que ellos. Y sí, a veces después de escuchar lo que uno escucha parece que te hubiera pasado una manada de elefantes por encima. Pero si solo vamos a hacer las cosas porque nos gustan, porque son cómodas o nos parecen chéveres, no vamos a llevar las buenas noticias del Evangelio a aquellos que se están muriendo. Y eso, mis hermanos, no está bien. Si nosotros callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. Bueno, yo les digo esto para llenarlos de culpa, para que se vayan aburridos a decir, no, yo no vuelvo ahí si me van a dar palo. No, les traigo buenas noticias. Nuestro pecado no está en nosotros para quedarse. Otra buena noticia: en ti habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres otra buena noticia? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
puedo incomodarme, puedo vivir con lo mucho, con lo poco, puedo enfrentar lo que quiera. ¿Quieres más buenas noticias? Bueno, listo. Si esto te va a traer incomodidad, enfermedad, pobreza, lo que fuera, no hay nada creado que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si me lo voy a meter en el rancho esa gente y por eso me van a perseguir y por eso me van a matar, ¿qué voy a decir? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quieren otra buena noticia? Esa pelea en la que nos vamos a meter, en la que ya estamos metidos, pero que tenemos que enfrentar, es una pelea que Cristo ya ganó con nosotros y para nosotros. Hoy es día de buenas noticias. No es día de culpa, es día de resoluciones. Es decir, esto no está bien, voy a cambiar. Esto no está bien, voy a responder al llamado de Dios. Voy a tocarle la puerta al pastor. Póngame a hacer algo, hermano. Yo quiero cambiar este mundo. Quiero cambiar esta ciudad. Cuente conmigo. Y eso traerá una sonrisa enorme en el rostro de Dios y bendiciones que ni te imaginas.